Episodio 34. Hurrem nunca olvidó y eligió el momento perfecto. La carta ya estaba sellada. No había dormido. No lo necesitaba. Durante 11 años, Hurrem Sultán había cargado un nombre en el pecho, como una brasa. Silenciosa. Oscura. Paciente. Y en esa noche particular de 1536, presionó su anillo de sello sobre la cera roja caliente, y ni siquiera parpadeó. Afuera, el palacio de Topkapı respiraba en silencio. Los guardias cambiaban de turno. Las lámparas de aceite parpadeaban en los corredores de piedra. Y en algún rincón del imperio más vasto del mundo conocido, todo seguía pareciendo exactamente igual que la noche anterior. Solo que no lo era. Al amanecer, el hombre más poderoso del mundo leería lo que ella había escrito. Y antes de que cayera la tarde, el mundo dentro de esos muros comenzaría su lento e irreversible colapso. Pero esto es lo que nadie comprendió entonces. Y lo que la mayoría de la gente todavía no comprende hoy. Esto no fue venganza. Fue estrategia. Y llevaba más de una década en marcha. Si te quedas hasta el final de este video, comprenderás algo que los historiadores han debatido durante 500 años. No solo lo que Hurrem hizo, sino por qué esperó. ¿Qué estaba observando? ¿Cuál era la única condición que tenía que cumplirse antes de actuar? Y cuando lo veas con claridad, cada historia que alguna vez hayas escuchado sobre ella te parecerá completamente distinta. La corte otomana era una máquina diseñada para eliminar a las mujeres que pensaban demasiado. Y Hurrem lo entendió desde el primer día, o desaparecía, o aprendía a jugar mejor que todos. No había un tercer camino. Nunca lo hubo. Cada mujer que logró sobresalir en ese mundo, cada mujer que sobrevivió, lo hizo convenciendo a esa máquina de que era algo distinto a lo que realmente era. Que era más suave. Más obediente, más decorativa, que sus pensamientos no llegaban más lejos que las paredes del harén. Hurrem Sultán había dominado esa actuación por completo. Sonreía cuando debía sonreír. Callaba cuando otros esperaban que callara. Se presentaba ante Solimán con la ternura de una mujer enamorada, y con la memoria de alguien que no olvidaba absolutamente nada. Pero por debajo, el cálculo nunca se detuvo. El año es 1520. Solimán el Magnífico acaba de ascender al trono. Tiene 26 años, es eléctrico de ambición, y ya lo llaman la sombra de Dios en la tierra. Los embajadores viajan desde Venecia, desde Viena, desde el Cairo, solo para verlo una vez de cerca y llevarse algo que contar. El mundo lo observa con una mezcla de fascinación y miedo profundo. Y en algún lugar dentro de los muros del palacio, una mujer lo observa a él. Con una atención muy específica. No el tipo de atención que quiere ser notada. El tipo que cataloga. Ella observaba cómo manejaba el desacuerdo. Cómo reaccionaba cuando su gran visir lo cuestionaba delante de otros. Qué músculos de su rostro se tensaban cuando alguien lo contradecía. Y sobre todo, cuánto espacio ocupaba Ibrahim Pasha en su mente. Que era enorme. Aterradoramente enorme. Ibrahim no era simplemente un ministro. Era la otra mitad de Solimán. Su comandante militar. Su confidente más cercano. El hombre que había compartido sus cámaras durante años antes de que llegara el trono. El amigo de la infancia al que el sultán más poderoso del mundo le concedió accesos que ningún protocolo justificaba, y que ningún precedente autorizaba. Los embajadores extranjeros a veces regresaban a sus países confundidos, sin saber con certeza quién gobernaba y quién simplemente obedecía con gracia extraordinaria. Hurrem observó todo esto. Y no compitió con ello. Ese es el primer error que cometen los historiadores al leer su historia.
Cada relato contemporáneo de su supuesta manipulación asume que intentaba desplazar a Ibrahim del afecto de Solimán, que peleaba por espacio emocional, que era una rivalidad de egos disfrazada de política. No era así. No se puede desplazar algo de esa naturaleza de forma directa. Lo que sí puedes hacer es esperar a que se desplace por sí solo. Y ella sabía que así sería. Porque comprendía algo sobre Ibrahim Pasa que Solimán se negaba a ver. Ibrahim creía en su propia leyenda. Hay un tipo de peligro muy específico en eso. Cuando un hombre se vuelve tan confiable, tan esencial, tan mitificado por quienes lo rodean, deja de leer la sala. Deja de verificar si su comportamiento sigue correspondiendo a lo que se espera de alguien en su posición. Empieza a actuar como si las reglas hubieran sido escritas para otros hombres. Como si la confianza del sultán fuera una propiedad permanente, y no un préstamo que podía ser revocado en cualquier momento. Y mientras todos en la corte miraban el brillo de Ibrahim, hablaban de sus victorias militares, celebraban su genio diplomático, Hürrem seguía en silencio. Para 1526, Ibrahim ya había firmado documentos de Estado como Sultán Ibrahim. No como Gran Visir. Como Sultán. Esa palabra. Esa única palabra. Recorrió el palacio como una corriente de aire helado atravesando una habitación bien cerrada. La mayoría de la gente pretendió no notarlo. Algunos mensajeros llegaron a quemar los documentos antes de entregarlos, porque la implicación era absurda, y sin embargo, ahí estaba. En la propia letra de Ibrahim. Bajo su propio sello. Hürrem lo notó. Lo archivó. Y no dijo nada. Porque Hürrem no actuaba rápido. Actuaba en el momento perfecto. Eso es lo que la mayoría de las personas no entienden sobre ella. No era impulsiva. No era reactiva. Era, en el sentido más preciso de la palabra, una estratega. Y los estrategas saben que la información guardada en el momento correcto vale 10 veces más que la información usada demasiado pronto. Hay una historia que la mayoría de los documentales omiten por completo. Su nombre era Eskandar Çelebi. Era el tesorero imperial. Tenía 53 años, nacido en una familia administrativa menor en Bursa, un hombre que había pasado 30 años perfeccionando el arte de la invisibilidad dentro de una corte que devoraba a los hombres visibles. Había sobrevivido 4 transiciones de poder siendo exactamente tan útil como se requería, sin jamás llamar la atención sobre cuánto sabía. Lo que Eskandar sabía en 1533 era esto. Ibrahim Pasa, durante la campaña persa, había abierto negociaciones privadas con los enviados safávidas sin el conocimiento de Solimán. No era traición en el sentido clásico. Pero sí algo adyacente a ella. Una conversación que no debió ocurrir, sobre condiciones que no le correspondía ofrecer, en una habitación donde el gran visir había decidido, al parecer, que él era el Estado. Eskandar no llevó esa información a Solimán. No la llevó al consejo. La llevó a Hürrem Sultán. ¿Por qué? Porque para 1533, todos dentro del Topkapı que guardaban un secreto demasiado peligroso para la corte oficial habían aprendido la misma lección silenciosa. Hürrem Sultán recibía información en silencio, la guardaba de forma absoluta, y jamás la gastaba hasta el momento de máximo efecto. Ella era el archivo no oficial más poderoso del palacio. Y llevaba 13 años construyéndolo. Secreto a secreto. Nombre a nombre. Documento a documento. ¿Uno que podía destruir a Ibrahim? Pero no de inmediato. Y eso era exactamente lo que lo hacía más peligroso. Porque una acusación prematura se defiende. Una acusación que llega cuando el acusado ya ha construido su propia trampa, esa es irreversible. No estaba reuniendo municiones. Estaba esperando a que alguien le pusiera la cerilla en la mano.
La campaña persa de 1533 cambió a Solimán de formas que son fáciles de perder si solo lees las historias oficiales. Regresó cansado. No físicamente, había combatido en condiciones peores. Era otra cosa. Una especie de agotamiento que se asienta en un hombre cuando empieza a sospechar que la persona más cercana a él ha estado, en silencio, reescribiendo la historia sobre quien sostiene la pluma. No lo dijo. No lo escribió. Pero puedes rastrearlo en los nombramientos que hizo durante los 6 meses posteriores a su regreso. Reasignaciones silenciosas. Un ministro movido aquí. Un asesor elevado allá. Pequeños ajustes, casi imperceptibles. El tipo de movimientos que hace un hombre cuando está recalibrando su confianza, sin estar dispuesto a admitir, ni siquiera ante sí mismo, que esa confianza se ha agrietado profundamente. Ibrahim no notó nada de esto. Esa fue la segunda señal. Un hombre que verdaderamente comprendiera su posición habría sentido esa recalibración como un cambio en la dirección del viento. Habría ajustado su comportamiento. Habría bajado el perfil. Habría recordado que ningún favor es eterno en la política de los imperios. Pero Ibrahim ya estaba demasiado adentro de su propia narrativa como para percibirlo. Y mientras la corte entera miraba hacia Ibrahim, hacia sus movimientos, hacia sus declaraciones, hacia el brillo de su nombre, Hurrem seguía observando desde su ventana. Ella no reaccionó. Porque aún no era el momento. Mientras tanto, algo más había cambiado. Algo que se convertiría en el motor estructural de todo lo que seguiría. Los hijos de Hurrem Sultán estaban creciendo. Detengámonos aquí, porque es el momento en que esta historia deja de ser sobre la ambición de una mujer, y comienza a ser sobre algo mucho más primitivo y mucho más peligroso. Sobre la supervivencia. Ella tenía hijos. Hijos que, según la ley de sucesión otomana, competirían entre sí con cada otro príncipe por el trono, y los perdedores no simplemente perderían. Serían estrangulados. Con un cordón de seda. Por las propias manos del palacio. La ley del fratricidio, cada príncipe la conocía desde la infancia, y cada madre vivía en constante cálculo en torno a ella. No como posibilidad abstracta. Como certeza diferida. El hijo mayor de Hurrem, Mehmed, tenía 16 años en 1537. Su tercer hijo, Selim, tenía 14. Y luego estaba Sesade Mustafa. Sesade Mustafa, el hijo mayor, nacido de otra mujer. La que había llegado antes que Hurrem en la vida de Solimán. Apuesto. Educado. Ya profundamente amado por los genízaros. Ya siendo comparado, en susurros primero y luego en voces más altas, con el propio Solimán en su juventud. Mustafa era todo lo que el imperio quería en un futuro sultán. Disciplinado. Carismático. Militar en el alma. El tipo de príncipe que los soldados seguirían sin que nadie tuviera que ordenárselo. Y la mera existencia de Mustafa era una sentencia de muerte suspendida sobre cada hijo que Hurrem había engendrado. Esto no era paranoia. Era matemática otomana. Así estaba el tablero para 1535. Ibrahim pasa, sobreextendido, arrogante, acumulando enemigos en silencio, perdiendo lentamente la confianza incondicional de Solimán, pero todavía protegido por 2 décadas de historia íntima entre ellos. Un escudo invisible que nadie sabía exactamente cuándo dejaría de funcionar. Sesade Mustafa, joven, popular, posicionado para el trono. Peligroso para los hijos de Hurrem simplemente por respirar. Simplemente por existir. Simplemente por ser exactamente lo que el imperio quería. Y Hurrem, informada, paciente, cargando 13 años de inteligencia cuidadosamente recolectada, y observando. Siempre observando.
esperando el momento en que la máquina estaría más receptiva a lo que estaba a punto de alimentarle. Ese momento llegó a través de una puerta que ella no abrió. Ibrahim la abrió él mismo. Lo que dijo en una cena privada en el invierno de 1535 nunca debió haber salido de esa habitación. Pero las palabras pronunciadas por hombres arrogantes en habitaciones cálidas tienen una manera de caminar solas hacia afuera. Se filtran por las rendijas. Viajan en los oídos de los sirvientes. Llegan, eventualmente, a donde más daño pueden hacer. Y este conjunto particular de palabras caminó hasta el oído de Solimán. Volveremos exactamente a lo que se dijo. Pero primero, necesitas entender qué hizo Hurrem en las 48 horas inmediatamente después de enterarse. Porque no fue lo que esperarías. No hizo nada. Ni una carta. Ni una conversación. Ni una mirada calculada al cruzarse con Solimán en el corredor. Nada. Porque Hurrem no actuaba rápido. Actuaba cuando el momento estaba completamente maduro. Existe una carta. Correspondencia real, superviviente, verificada de Hurrem a Solimán, escrita en algún momento a mediados de la década de 1530, que se encuentra entre los documentos más extraordinarios de la historia otomana. No por lo que acusa, sino por lo que no acusa. La carta está conservada en la biblioteca de la Universidad de Estambul. Sobrevivió siglos de archivos, guerras, y la lenta erosión del tiempo. Y cuando la lees, cuando realmente la lees y entiendes lo que está haciendo, comprendes que estás ante algo que trasciende la política. Estás ante una obra maestra de inteligencia emocional. La carta es tierna. Poética. Habla de añoranza, de distancia, de un amor tan consumidor que ella lo compara con una sed que solo se profundiza al beber. Cada línea está construida con la precisión de alguien que sabe exactamente qué efecto producirá en quien la lea. Cada palabra ha sido elegida. Y luego, casi sin transición, menciona, con suavidad, casi como un pensamiento que se le escapara, que ha estado escuchando cosas. Cosas perturbadoras. Cosas que duda en compartir porque no desea ser una carga para él, pero que no podía, en buena conciencia, ocultarle al hombre que ama. Esto es lo que los historiadores han debatido durante siglos. ¿Lo estaba manipulando? ¿Era una preocupación genuina? ¿Podía ser ambas cosas al mismo tiempo? El debate pasa por alto el punto por completo. La habilidad de lo que hizo no estaba en el contenido de la carta. Estaba en la forma. No acusó a Ibrahim. No exigió una investigación. No se posicionó como enemiga del gran visir. Se posicionó como una mujer demasiado devota a su esposo para guardar silencio, y demasiado gentil de naturaleza para saber qué hacer con lo que había escuchado. Le entregó a Solimán la información envuelta en lo único que él no podía desestimar. El amor. Y luego lo dejó desempaquetarlo él mismo. Y mientras todos los demás en el palacio calculaban, conspiraban, negociaban abiertamente, Hurrem seguía en silencio. Solimán leyó la carta. No respondió de inmediato. No convocó a Ibrahim. Según los registros del palacio de ese periodo, realizó una inspección inusualmente larga de los jardines en solitario, acompañado únicamente por un paje que luego reportó que el sultán no pronunció una sola palabra durante 2 horas completas. 2 horas. Un hombre que había conquistado Belgrado, Rodas y Budapest. Un hombre que había negociado con los monarcas de Europa sin parpadear. Un hombre que llevaba el peso de un imperio de 30 millones de personas sobre sus hombros. De pie en su propio jardín. Sin decir nada. ¿Qué se siente al darte cuenta de que la persona en quien más confiabas se había ido convirtiendo silenciosamente en alguien que ya no reconoces? ¿Y que quien te lo dijo, no pidió nada a cambio? 5 de marzo de 1536.
Ibrahim Pasha fue invitado a cenar con el sultán en el palacio de Topkapı. Esto no era inusual. Habían cenado juntos cientos de veces a lo largo de 2 décadas. Ibrahim tenía el tipo de acceso a Solimán que ningún otro ser humano en el imperio poseía. Había entrado sin avisar a las cámaras privadas del sultán durante años. Había sido testigo de sus dudas, sus miedos, sus momentos de incertidumbre que ningún registro oficial menciona. Conocía a Solimán de una manera que ninguna política o protocolo podía replicar. Llegó esa noche con la confianza de siempre. Comió. Según todos los testimonios supervivientes, la cena fue cálida. Hubo música. Hubo vino. Hubo la risa fácil de 2 hombres que habían estado dentro de las vidas del otro durante 2 décadas. Ibrahim no vio nada diferente. No sintió ninguna señal de alarma. No percibió el cambio de temperatura que llevaba meses acumulándose en silencio. Ibrahim Pasha salió del comedor y caminó hacia un corredor. No salió por el otro lado. Al amanecer, el gran visir del Imperio Otomano, el hombre que había firmado documentos de Estado con el título de sultán, que había negociado con reyes extranjeros como si su palabra fuera la palabra final del imperio, que había estado a la diestra de Solimán durante las campañas militares más gloriosas de la historia otomana, estaba muerto. Estrangulado. Con un cordón de seda. El registro oficial dijo casi nada. El palacio dijo menos aún. Y al día siguiente, Solimán continuó con su agenda sin interrupción visible. Y ahora viene lo que ningún documental te cuenta. El momento que cambia todo. Hurrem Sultán no pidió la muerte de Ibrahim. Léelo de nuevo. No existe evidencia, en ningún archivo otomano, en ningún despacho de embajador extranjero, en ningún registro de la corte, en ninguna crónica de la época, de que Hurrem Sultán ordenara la ejecución del gran visir. Ninguna conversación registrada. Ningún mensaje interceptado. Ningún documento de intriga cortesana que la señale directamente como la arquitecta de esa noche. Lo que los historiadores han hecho durante 5 siglos es asumir que, porque ella se benefició, ella lo orquestó. Pero la verdad es más inquietante que eso. Solimán tomó esa decisión él mismo. La tomó porque 13 años de pequeños momentos se habían acumulado en un peso que ya no podía cargar. Momentos que Hurrem no había creado, sino iluminado. Con cuidado. Uno a la vez. Para un hombre que necesitaba verlos en sus propios términos antes de poder actuar sobre ellos. Ella no empujó a Ibrahim hacia el corredor. Simplemente se aseguró de que, cuando Ibrahim caminara hacia allá por su propia arrogancia, por su propio exceso, por su propia lenta y orgullosa erosión de la confianza que siempre había sido su única protección real, Solimán estuviera listo para dejarlo ir. El arma no fue la carta de Hurrem. El arma fue la propia leyenda de Ibrahim Pasha. Y ella había sabido, durante 13 años, que un hombre tan enamorado de su propia historia, eventualmente escribiría un final que lo destruiría. Ella no encendió el fuego. Simplemente dejó de llover. Tal vez pensarías que con Ibrahim eliminado, el tablero quedaba despejado. Que cualquier amenaza que quedara se disolvería con la ausencia del obstáculo más visible. Que después de 13 años de paciencia, Hurrem por fin podía respirar. Te estarías equivocando. Porque el corredor estaba libre, pero Sesade Mustafa seguía vivo. Seguía creciendo. Seguía reuniendo el amor del cuerpo de Genízaros como un hombre que comprendía exactamente cuánto valía ese amor. Y ese amor, en el Imperio Otomano, no era solo sentimental. Era militar. Era político. Era la diferencia entre un príncipe que aspira al trono, y uno que ya lo tiene en los hechos, antes de que nadie lo anuncie oficialmente. Hurrem no se movió en su contra. Ni en 1536. Ni en 1540. Ni en 1545.
La segunda paciencia duró 17 años. 17 años en los que el mundo a su alrededor cambió completamente. En los que sus propios hijos crecieron y se convirtieron en hombres. En los que Solimán envejeció y las campañas militares se volvieron más pesadas. En los que el imperio se expandió hasta sus límites y comenzó a sentir el peso de su propio tamaño. Y Hürrem observó todo eso desde su ventana. Esta es la parte de su historia que la mayoría de los relatos colapsan u omiten, porque no encaja con la narrativa de una mujer intrigante e impaciente que arañaba el poder con desesperación. 17 años no es intriga. 17 años es arquitectura. Durante ese periodo, hizo algo que ninguna mujer en la historia otomana había hecho antes. Se convirtió en diplomática. No de manera extraoficial, no a través de redes de susurros, de forma oficial, por escrito, en cartas preservadas en el Archivo Real Polaco, el Archivo de Estado veneciano y los registros imperiales de los Habsburgo. Se correspondía con gobernantes extranjeros. Enviaba obsequios al rey de Polonia. Recibía cartas de la reina de Francia. Era reconocida, por escrito y con nombre, como una figura de peso político en la escena internacional. Estaba construyendo una presencia que trascendía el harén, que la hacía visible ante el mundo exterior no como una figura doméstica, sino como una inteligencia soberana. Y al mismo tiempo, hacía algo más sutil. Observaba cómo la relación de Mustafa con los jenízaros se iba convirtiendo, lentamente, no solo en popular, sino en política. Y mientras todos en el palacio admiraban el ascenso de Mustafa, celebraban su carácter, comentaban lo digno que sería como sucesor de Solimán, Hürrem seguía en silencio. Ella no reaccionó. Porque aún no era el momento. Hay una persona específica en este periodo que merece ser recordada por su nombre. Se llamaba Fatma Hatun. Tenía 31 años en 1548. Era partera, y atendía tanto al harén como, ocasionalmente, a los hogares de los comandantes militares de alto rango. No tenía educación formal en ningún sentido convencional. No tenía título. No tenía posición oficial. Pero se movía entre mundos que no se reconocían oficialmente entre sí, y por eso, escuchaba cosas que los demás no podían escuchar. Lo que Fatma escuchó en 1548 fue una conversación entre dos oficiales jenízaros de alto rango en la que el nombre de Mustafa fue pronunciado en un tono muy específico. No el tono de la admiración. No el tono del respeto distante. El tono que usan los hombres cuando están decidiendo. No especulando. Decidiendo. Los jenízaros ya no solo admiraban a Mustafa. Lo estaban midiendo en el tiempo. Calculando cuándo. No, sí. Fatma Hatun llevó esa información a la única persona en quien confiaba para usarla correctamente. Para 1553, el clima en torno a Mustafa había pasado definitivamente de la admiración al impulso político activo. Había informes, confirmados posteriormente por múltiples embajadores, incluido el veneciano Bernardo Navajero, cuya correspondencia oficial sigue conservada en los archivos de la Serenísima República, de que elementos dentro del ejército estaban comunicándose directamente con Mustafa sobre cómo podría verse una transición de poder. No después de la muerte natural de Solimán. Antes. Este era el momento que Hürrem había esperado 17 años para ver. No manufacturado. No fabricado. Real. Porque esta vez, no estaba en juego el poder. Estaba en juego quien sobrevivía. Y cuando actuó, no hizo lo que esperarías. Le dijo a Solimán exactamente lo que había escuchado, a través de exactamente los mismos canales y en exactamente el mismo tono que la carta que había escrito 17 años antes, preocupada, devota, reticente, destrozada de ser quien tenía que decírselo. La misma voz. La misma forma. El mismo amor como envoltorio.
y Solimán la escuchó de la misma manera que siempre la había escuchado. Lo que ocurrió después pondría fin a una vida por la que ejércitos enteros habían estado dispuestos a morir, y no ocurriría en un corredor de palacio, sino en un campamento militar, rodeado de los hombres que más lo amaban. Octubre de 1553. El ejército otomano está acampado en Ereli, en medio de una campaña contra los safávidas. El otoño ya cae sobre la estepa con su peso gris. Los fuegos del campamento iluminan tiendas de campaña que se extienden hasta donde alcanza la vista. Sesade Mustafa recibe una convocatoria para presentarse en la tienda de su padre. Él sabe lo que una convocatoria así puede significar. Los hombres a su alrededor lo saben. Los historiadores han documentado que varios de sus consejeros le rogaron que no fuera. Que se negara. Que pusiera distancia entre él y esa tienda. Que el ambiente en su sección del campamento era el de hombres que perciben que se acerca un final, y no saben cómo detenerlo. Mustafa fue de todas formas. Hay quienes creen que fue porque era inocente y no tenía miedo. Hay quienes creen que fue porque comprendió que no ir sería en sí mismo la prueba de culpabilidad que sus enemigos necesitaban. Y hay quienes creen que fue porque, al final, no podía aceptar que su padre realmente fuera a hacer esto. Que el hombre que lo había criado, que lo había visto crecer, que sabía exactamente lo que era capaz de dar a este imperio, no podría. Tenía 38 años. Había pasado toda su vida siendo descrito como el futuro ideal del mundo otomano. Los jenízaros lloraron abiertamente cuando la noticia llegó a ellos, no en silencio, no con el duelo militar controlado y contenido que los soldados aprenden en años de campaña, sino con el desgarramiento de hombres que sienten que algo le ha sido arrebatado al mundo, y que ese algo no puede ser reemplazado. Solimán no asistió al entierro. Envejeció, según múltiples testimonios independientes, de forma visible en los meses siguientes. El hombre que no había dudado ante Belgrado, ante Rodas, ante las puertas de Viena, se quebró en silencio. De maneras que no volvieron a ensamblarse del todo. Como si una parte de él supiera, en algún lugar más profundo que la razón, exactamente el precio de lo que había hecho. ¿Y Hürrem Sultán? Le quedaban menos de 5 años de vida. Murió en abril de 1558. En silencio. En el palacio que había navegado durante casi 4 décadas. Existe un testimonio de un médico del palacio llamado Kemal, que la atendió en sus últimas semanas y dejó un breve registro, no publicado durante siglos, descubierto en el archivo de Topkapı en el siglo XIX, que describía a una mujer que estaba, según sus propias palabras, más interesada en lo que ocurría en la Cámara del Consejo que en su propia condición. Y que recibía las visitas con más compostura que los propios visitantes. Más interesada en la Cámara del Consejo. Hasta el final. Esta es la pregunta que esta historia deja dentro de ti si te sientas con ella el tiempo suficiente. Hürrem Sultán vivió en un sistema que la habría destruido por existir demasiado en voz alta, demasiado visible, demasiado directamente. Cada herramienta a la que podría haber recurrido, la confrontación abierta, la acusación pública, la maniobra política directa, habría sido utilizada en su contra de inmediato. No porque estuviera equivocada, sino porque el sistema no permitía que las mujeres tuvieran razón en público. Nunca. Bajo ninguna circunstancia. Así que construyó un conjunto diferente de herramientas. Aprendió a hacer que la información viajara sin sus huellas visibles. Aprendió a hablar a través del amor en momentos en que las acusaciones habrían sido descartadas con una sola palabra. Aprendió la disciplina específica y agotadora de esperar, no una espera pasiva, no la espera resignada de quien no tiene otra opción, sino una espera activa. El tipo donde observas todo y dices casi nada, y nunca dejas de calcular. Y lo desplegó a lo largo de 38 años completos. Ahora viene la pregunta incómoda.
cuando una persona se ve obligada a operar únicamente a través de la influencia indirecta porque todos los caminos directos le están cerrados, cuando el sistema no ofrece ningún canal legítimo para el poder y encuentra uno que funciona fuera de ese sistema. ¿Estamos ante una manipuladora? ¿O ante alguien que simplemente se adaptó a las reglas de un juego que ella no diseñó?